Gracias por asistir a esta charla, en la cual abordaremos algunos temas sobre los requisitos que deben de cumplir las bombas centrífugas contra incendio para estar certificadas por UL y FM, así como los requisitos por NFPA para los sistemas paquetizados. NFPA fue fundada hace más de 120 años, al igual que UL y FM. NFPA se enfoca en lo que son bombas estacionarias de un solo paso o multipasos para sistemas contra incendio. NFPA se enfoca principalmente en lo que son principios de ingeniería, datos de prueba y experiencias de campo. Por su parte, UL, FM y ETL están enfocadas en lo que es el diseño y pruebas de los equipos que van a estar listados. En las definiciones que ustedes están viendo en la pantalla, que es aprobado y listado, es importante considerarlas, ya que aprobado comúnmente se relaciona con el término con las bombas, con el término o se relaciona con FM por FM Approved, y listado se relaciona comúnmente con UL por UL Listed. Sin embargo, las definiciones que establece NFPA 20 es que aprobado es que es aceptable por la autoridad que tiene jurisdicción. ¿Quién es la autoridad que tiene jurisdicción? Es un ente legal que va a tomar la responsabilidad de que una instalación es segura para que sea ocupada. Existen diferentes autoridades con jurisdicción. En Estados Unidos hay una figura que se le conoce como Fire Marshal. En el caso de México existe una figura que se llama Protección Civil. En otros países pueden ser los bomberos. En algunas instalaciones industriales, la misma área de seguridad industrial de esa empresa puede tomar esta responsabilidad. En otras áreas o en otras instalaciones, la compañía de seguros es quien toma dicha responsabilidad. Y lo que significa, o la definición del listado, es equipo, materiales o servicios incluidos en una lista pública. Es conocido por todos ustedes seguramente que la información de UL, FM y ETL es pública. Ustedes pueden accesar a dichas páginas y comprobar cualquier producto que realmente esté certificado para contraincendio. Si no existe en dichas páginas, es un producto que no se encuentra certificado para contraincendio, que se ocupa de la evaluación de los productos o servicios. Tanto UL como FM como ETL se encarga de la evaluación primero de la planta en donde se van a manufacturar los equipos. Y una vez que se ha revisado el sistema de calidad que debe tener implementado dicha planta y el cual debe estar trabajando a la fecha en que sea auditada la planta, ese será el primer paso. Y el segundo paso será, o el segundo requisito será cubrir la demanda máxima o el flujo máximo certificado más el 155% de dicho flujo máximo. Este deberá ser cubierto por la capacidad del laboratorio, así como la máxima potencia de los motores que vayan a requerirse para dicha condición de operación. Y por último, que realiza inspecciones periódicas de la producción de los equipos o materiales listados o evaluaciones periódicas de los servicios y cuya lista indica que el equipo, material o servicio cumple con los estándares designados. Tanto UL, FM como ETL efectúan 4 auditorías anuales de calidad. En el caso de nuestra planta de México, al estar certificada por las 4 entidades, se llevan a cabo 12 inspecciones de calidad anualmente. En el resto de las plantas que únicamente están certificadas por UL y FM, se tienen 8 auditorías en total, 4 por UL y 4 por FM. En Rurpumpen tenemos 10 plantas instaladas alrededor del mundo. En Rurpumpen nos enfocamos únicamente en la manufactura de equipos centrífugos, diseñados bajo diferentes estándares: American Petroleum, ANSI, DIN, y en el caso de sistemas contra incendio, equipos certificados por UL, FM y sistemas paquetizados por ETL. En México, la planta matriz está certificada. También tenemos certificada la planta de manufactura de Brasil,
aquí en el Cono Sur, en el Reino Unido, en Egipto e India. UL, FM y ETL certifican plantas de manufactura previo a certificar un equipo. UL y FM, como ya lo comenté, se enfocan en el diseño y pruebas del mismo. Algunos de los requerimientos de la certificación de las plantas de manufactura, primero es tener un sistema de calidad que esté implementado y que se encuentre en operación. Se tienen auditorías de seguimiento y se tiene lo que son responsabilidades del fabricante, lo que se refiere al diseño, adquisición de componentes, fabricación, prueba de certificación, pruebas de producción y control de calidad. En cuanto a trazabilidad, se deben de respaldar la documentación de todos los equipos que se manufacturen al menos por 2 años. El laboratorio de pruebas debe de cubrir el 155% del flujo máximo certificado por esa planta. En el caso de la planta de México, tenemos certificada para un flujo máximo de 5.500 galones. El laboratorio debe ser capaz de cubrir el 155% de dicho flujo. ¿Por qué el 155 y no 150? Si UL, FM y NFPA nos pide cubrir el 150% del flujo de diseño. La razón es que los equipos, con el tiempo y con el desgaste, su curva empieza a caer. Lo que se busca cubrir con este 5% adicional es prever esa caída que se va a dar. En el caso del equipo de medición de laboratorio, todo lo que sea medidores de flujo, medidores de potencia, medidores de presión, deben de estar o deben de contar con su calibración, y esta calibración deberá estar realizada por un laboratorio que esté certificado por ISO 17025. En las imágenes que estamos proyectando, ustedes pueden ver los 3 reportes de auditoría que tenemos por FM Approvals, por UL y por ETL. En estas imágenes ustedes pueden ver lo siguiente. En el caso de la planta de FM dice nombre del comprador o nombre del cliente RUR.PNSA-DCB. En la planta auditada aparece la razón social de México y la dirección de México, de la planta de México. En caso de que fuese la planta de India, el reporte de inspección de la planta de India, en la sección de nombre del cliente seguirá apareciendo la razón social de México y en el lugar auditado aparecerá la dirección de India. En el caso de UL aparece fabricante y la dirección del fabricante, y en aplicante aparece la razón social de México. En este caso, si fuera la inspección de alguna de las otras plantas, en fabricante aparecerá la razón social de India, por poner un ejemplo, y la dirección de India. Y en el caso de Intertec, que es para sistemas paquetizados, siempre aparecerá la dirección de Monterrey, ya que es la única planta certificada por esta empresa. ¿Por qué aparece siempre la dirección en aplicante siempre o en nombre del cliente aparecerá RUR.PNSA-DCB? La razón es que RUR.PNSA-DCB es la dueña de las certificaciones y está considerada como fabricante de equipo original. Es decir, ella puede diseñar, manufacturar, ensamblar, probar y paquetizar equipos. En lo que se refiere al sistema de paquetizado, los elementos que ustedes ven en rojo en la siguiente imagen, incluyendo además el tanque y las baterías, es el alcance que nosotros debemos suministrar como requerimiento de NFPA a un sistema de contraincendio. Además, en lo que se refiere el apéndice D de FM, nos hace responsables de esos 11 elementos. UL y FM tienen categorías diferentes de plantas, como ustedes lo pueden ver aquí: fabricante, fabricante alterno y paquetizador. ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? El fabricante es aquel que diseña, ensambla, prueba y paquetiza. El fabricante alterno es aquel que únicamente puede manufacturar, no está aprobado para certificar, para diseñar, únicamente manufactura, ensambla,
prueba y paquetiza. Y por último, el paquetizador es aquel que adquiere un equipo de bombeo que ya está diseñado para una condición particular de operación y únicamente va a paquetizar incluyendo motores diésel, controladores, etc. En cualquiera de las tres configuraciones que tenemos, estas deben ser auditadas primero por UL y FM y después debe ser aprobado bajo cualquiera de estas tres categorías. Y además debe ser sometido a inspecciones trimestrales, a 4 inspecciones trimestrales en cualquiera de sus configuraciones. Perdón. Esta responsabilidad que tiene México como OEM la ha transmitido o la ha permitido a sus plantas fuera de México poder certificar equipos. Sin embargo, si alguna de nuestras plantas fuera de México llegase a cometer alguna no conformidad tan grave que nos hiciera perder la certificación, esta certificación la perderían todas las plantas, no únicamente la planta que cometió la no conformidad. En lo que se refiere a las certificaciones del producto, a continuación charlaremos sobre algunos requisitos mecánicos. Ya que un equipo de bombeo se puede utilizar para diferentes condiciones de operación y se va a certificar para diferentes condiciones de operación, en el caso de las bombas de succión positiva, como puede ser las bombas de carcasa partida, las bombas de succión al extremo o las bombas en línea, su carcasa debe estar diseñada para la condición de operación más crítica, es decir, para la máxima presión y el máximo flujo que vaya a manejar. En todos los casos de las bombas horizontales se requiere tener, en la carcasa se requiere tener anillo de desgaste obligatoriamente en la carcasa, en los impelentes es opcional. En el caso de las bombas verticales, los tazones requieren tener el anillo de desgaste obligatoriamente y en los impulsores son opcionales. En el caso de las bombas de succión al extremo y en las verticales, en el cabezal de descarga, las bridas se diseñarán siempre de acuerdo a ANSI y la clasificación de ANSI estará dada por el material que vayan a manejar. En el caso de los ejes, igual que la carcasa, se diseñará para el máximo esfuerzo cortante bajo el cual vaya a estar sometido el equipo. Y ese esfuerzo cortante siempre se va a calcular en el área de la cuña o en el área del cuñero. La razón es que es la zona más angosta o más crítica en el eje. En las bombas de succión al extremo, el eje no debe de tener una deflexión mayor de 2 milésimas en el área del estopero. Este requerimiento de no tener una deflexión mayor de 2 milésimas en el estopero es un requerimiento típico que se establece para bombas de proceso. Sin embargo, en el caso de UL y FM, así lo requiere. En los ejes, en cualquier configuración para bombas horizontales y bombas verticales, el eje deberá de contar con una camisa que se fabrique de material no susceptible a la corrosión. En el caso de los impulsores, en todos los casos los impulsores deberán de ser del tipo cerrado, se balancearán dinámicamente de acuerdo a AGMA 1940. Los rodamientos, en el caso de bombas de succión positiva, los rodamientos se deben diseñar para una vida L10 de al menos 5,000 horas. En el caso nuestro, el diseño de los rodamientos superan las 100,000 horas en promedio, ya que utilizamos los mismos rodamientos para aplicaciones industriales como para el área de contraincendio. En todos los casos, los rodamientos se deben de lubricar por grasa. La lubricación por aceite no está permitida ni por UL ni por FM. Y la razón es muy sencilla. Los equipos contra incendio funcionan media hora a la semana en el caso de las bombas con motor diésel y 15 minutos al mes en el caso de las bombas con motor eléctrico. El resto del tiempo los rodamientos estarían estáticos, por lo cual no tendrían nunca lubricación. En cuanto a materiales, los materiales que se suministran en las partes húmedas y rotativas deben ser de materiales no susceptibles a la corrosión.
y los certificadores establecen dos tipos de materiales: aceros inoxidables de la serie 300 o superior, o bronces. No permite ningún material diferente a este. En cuanto a los internos, todos los internos sujetos a rotación no deberán provocar galling o no deberán de generar galling. Es decir, no se pueden fundir únicamente por la fricción que generen por el rozamiento entre ellos. La tornillería también debe ser de material resistente a la corrosión, y la combinación de materiales tampoco debe permitir que se genere corrosión galvánica entre los mismos. Muy bien. En el caso de los requerimientos de prueba en fábrica, se tienen dos categorías para los requerimientos de prueba en fábrica: uno durante el proceso de certificación y uno durante el proceso de manufactura. Las pruebas durante el proceso de certificación siempre se llevarán en presencia de los inspectores tanto de UL como FM. En ambos casos de prueba de certificación o en pruebas de producción, el criterio de tolerancia que se debe de seguir para las pruebas es de acuerdo a ANSI grado 1U. ANSI tiene 3 grados diferentes de tolerancias. En el caso de las bombas contra incendio se establece que es el grado U. Este grado no permite valores negativos ni de presión ni de flujo. Nos permite tener un 10% en flujo y un 6% más en presión, mas no nos permite o no considera el tener valores negativos. Y la razón es muy sencilla. No podemos tener una bomba contra incendio que al final de nuestra red no llegue el flujo necesario o la presión requerida. Dentro de las pruebas que se llevan a cabo durante el proceso de certificación, tenemos la prueba de rendimiento. En el caso de la prueba de rendimiento, el requerimiento por UL y FM es hacer al menos leer 10 puntos sobre la curva del equipo que se va a certificar, y si no es suficiente la cantidad de puntos, se podrá incrementar. El flujo máximo al que se va a correr esa bomba es más allá del 155% del flujo de diseño. En este caso, el flujo de diseño es donde ustedes ven que está marcada la cruz. Para el caso de la prueba hidrostática que se establece en el caso de bombas de succión positiva, es la máxima presión que vaya a desarrollar esa bomba en la condición de máxima certificación a flujo cero, más 75 libras de presión de succión. Ese resultado se va a multiplicar por 2 y la presión se va a mantener durante 5 minutos. En caso de que el resultado del valor de la presión sea inferior a 400 libras, los equipos se probarán al menos a 400 libras. ¿Pero por qué 75 libras de presión de succión? En el caso de las bombas de succión positiva, en los Estados Unidos y en Canadá, es común que estas bombas se alimenten directamente de la línea de agua potable. Y en ambos países la presión máxima que debe haber en la línea de agua potable son 75 libras. De ahí la razón de esa prueba de 75 libras, o considera esa presión de succión de 75 libras. Para el caso de las bombas verticales tipo turbina, la presión de prueba hidrostática será la máxima presión a flujo cero, al diámetro máximo de impulsor, con el número máximo de impulsores que se vaya a certificar dicha bomba. El resultado o la lectura de esa presión se multiplicará por 3 y se obtendrá el valor de presión de prueba hidrostática. Esa prueba se mantendrá durante 5 minutos y se aplicará tanto al cabezal, a la columna como al cuerpo de tazones. Si el resultado de multiplicar la presión a flujo cero por 3 es inferior a 400 libras, la presión mínima de prueba serán 400 libras. Pruebas adicionales que se requieren para la prueba de certificación es, en el caso de las bombas de succión positiva, es la prueba de altura de succión o la prueba de suction lift. En el caso de las bombas horizontales que deben de tener succión positiva,
nunca van a tener succión negativa porque no lo permite ni el estándar ni los certificadores. Sin embargo, se hace una prueba como si este equipo en algún momento fuera a tener succión negativa. Y la razón es que por NFPA nos permite tener una pérdida de 3 libras en la tubería de succión desde la toma de agua del tanque de almacenamiento hasta la succión de la bomba. Es por ello que se requiere de esta prueba de succión negativa. Y en el caso de las bombas verticales se requiere una prueba adicional que es la prueba de sumergencia. Todas las bombas que nosotros certificamos y cualquier fabricante debe declarar cuál es la sumergencia mínima que requiere ese equipo para no formar vórtices. Y esa sumergencia se mide al primer impulsor. De tal forma que por requerimientos de norma el segundo tazón siempre debe estar sumergido, por lo cual lo que verifican las certificadoras es que no se generen vórtices teniendo 2 tazones sumergidos. Y en cuanto a las pruebas de producción, tendremos únicamente que hacer obligatoriamente al 100% de los equipos 2 pruebas, la de rendimiento y la hidrostática, y los requerimientos son diferentes al proceso de certificación. En el caso de la prueba de rendimiento, únicamente estamos obligados a hacer 3 puntos: flujo cero, flujo de diseño y el 150%. En el caso de la prueba hidrostática, el valor se determinará considerando, en el caso de bombas de succión positiva, la presión a flujo cero más la presión de succión en la instalación, la suma de estos 2 valores por 1.5 durante 1 minuto o 200 libras, lo que sea mayor. Y en el caso de las bombas verticales tipo turbina, la prueba hidrostática o el valor de presión de la prueba hidrostática será la presión a flujo cero con el número máximo de impulsores al diámetro de diseño del proyecto. El resultado se multiplicará por 2 y la prueba deberá ser 200 libras o mayor. El resultado de la prueba debe ser 200 libras o mayor. Las partes que se someten a prueba hidrostática, al igual que en la prueba de certificación, son cabezal, columna y cuerpo de tazones. A partir del 2017, en la placa de datos, tanto FM estableció que en dicha placa de datos, además de considerar los datos propios de la bomba, que es el modelo y el tamaño y el número de serie, se debe de considerar también la marca y número de serie tanto del motor como del controlador. La razón es tener una rastreabilidad de estos elementos, que son los elementos más importantes dentro de un sistema de bombeo. La placa o la chapa de datos debe ser fabricada de material resistente a la corrosión, debe estar instalada sobre el cuerpo de la bomba, no se permite que esté instalada sobre la base, y esta chapa únicamente la deberán de portar equipos que están certificados para contraincendio. Asimismo, en la chapa se deberá declarar la presión de succión bajo la cual fue certificada, que en ningunos casos deberá de ser mínima 75 libras. La información que ustedes ven aquí es una información normalizada. Esta información la debe presentar cualquier chapa de bomba que esté certificada por UL y FM. ¿De qué ha servido estos requisitos en las chapas? Estos requisitos en las chapas ha servido para encontrar placas falsas que han sido instalados en equipos. Y bajo esta información se levantan casos de investigación tanto a UL como FM. Como ustedes ven, hay una serie de requisitos que nos permitiría decir que no solamente por ser una bomba roja es una bomba contra incendio. Y en la parte inferior, una chapa más pequeña, en la imagen, es la chapa que nosotros colocamos cuando los sistemas paquetizados cumplen con ETL, del cual conversaremos un poco más adelante. En las bombas de carcasa partida y la descripción en los materiales genérica que utilizamos todos los fabricantes de bombas es la primera sección, que es lo que ustedes ven en café. Después del diagonal, la siguiente descripción, que es en azul, se refiere a las partes internas.
de tal forma que tenemos en el caso de carcasa partida hierros fundidos con acero inoxidable o bronce internos, así como aceros al carbón, hierros dúctiles, aceros inoxidables, dúplex, bronce al aluminio y superdúplex. El que una bomba esté certificada en hierro fundido con acero inoxidable o bronces en internos no significa que nosotros o cualquier fabricante pueda empezar a fabricar esa bomba en otros materiales. Si se quieren fabricar en materiales diferentes, se tendrá que recertificar dicho equipo. En el caso de las bombas de succión positiva, como son las bipartidas, siempre debemos de tener dicha presión positiva en la succión. Las bridas, como ya lo mencioné anteriormente, están diseñadas de acuerdo a ANSI. Requiere contar con un anillo de desgaste en la carcasa y el anillo de desgaste en el impulsor será opcional. El sistema de cierre será por estoperos, debemos tener cuatro anillos de estoperos y un anillo linterna. En la edición de NFPA del 2025 se establece claramente que el único sistema de cierre aceptable es estopero. Ya no queda a dudas, ya que quedó bastante claro que es el único sistema que se debe considerar. La configuración típica en estos equipos es que sobre una base, la cual también es parte del alcance del fabricante del equipo de bombeo, se deberá de montar tanto la bomba como el motor. Típicamente estas bombas, cuando se mueven con motor diésel, tendrán como un sistema de acoplamiento lo que es la barra cardán, y en el caso de ser motores eléctricos se utilizan coples flexibles. En este caso, comentarles a ustedes que los coples flexibles deben de estar certificados también para contraincendio, y que UL y FM establecen claramente que los coples flexibles que se utilizan no se permite que únicamente sean de elastómero, es decir, debemos tener las dos masas metálicas y la parte que une a dichas masas deberá ser de un elastómero más un metal, de tal forma que si el elastómero se daña, el metal de una masa pueda seguir arrastrando al metal de la otra y no perder el movimiento en la bomba. Otras configuraciones que considera son coples flexibles de rejillas, coples de discos y pin and bushings. Una línea más que nosotros manejamos son las bombas en línea. El diseño que nos exige, en este caso UL y FM, es que sea un diseño pull-out. ¿Qué significa pull-out? Que yo voy a retirar lo que es el sistema rotativo sin desconectar la succión y la descarga de las tuberías de nuestra red de contraincendio. Al igual que en las bombas de carcasa partida, las bridas son de acuerdo a ANSI y únicamente es obligatorio el anillo de desgaste en la carcasa y opcional en el impelente. Cuando nuestra fuente de agua está por debajo de la descarga de la bomba, se requerirá el utilizar bombas de carcasa partida. En este tipo de bombas son comúnmente utilizadas en sumps, en muelles o en plataformas marinas. La velocidad máxima de rotación que está considerada en estas bombas será de 1800 vueltas por minuto, esto como un requerimiento que nos establecen las certificadoras. Las partes principales de que se compone una bomba vertical tipo turbina, pues tenemos el cabezal de descarga. La función del cabezal de descarga es el sostener lo que es el sistema motriz y sostener lo que es la columna y el cuerpo de tazones. Este cabezal se puede manufacturar ya sea de fundición o bien de placa y tubo, y su descarga puede ser sobre superficie, como son las dos imágenes del lado izquierdo, o bien bajo superficie, como es esta imagen. En el caso de que sea bajo superficie, el requerimiento de las certificadoras es que el estopero quede sobre la superficie, es decir, esta placa va montada sobre el hormigón. En el caso de la columna que es por la cual transmitimos el líquido, esta columna, los requerimientos tanto de NFPA como de UL y FM es que dependiendo del diámetro de la tubería se deberá de cumplir con un peso mínimo de libras por pie.
Esto implica, por ende, que el espesor de la tubería está regulado por estos tres entes. La longitud máxima de dicha columna no deberá exceder de 10 pies o de 3,5 metros. La unión entre tuberías puede ser ya sea mediante coples o mediante bridas. ¿Cuál será el motivo o la razón por la cual haya que cambiar de un tipo de unión a otra? Las tuberías se pueden, en nuestro caso, podemos roscar tuberías de acero de carbón hasta 12 pulgadas. Para diámetros superiores tendríamos que ir a bridas. Y la otra razón de utilizar únicamente bridas es cuando el material sea de acero inoxidable o bien sea de bronce. El eje en la columna deberá ser de acero 416 y este eje se mantendrá en el centro de la columna utilizando esta portachumacera. El área de roce entre el eje y la chumacera deberá ser una camisa que esté fabricada de acero no susceptible a la corrosión. Y la chumacera sobre la que girará esa camisa, por requerimientos de las certificadoras, tiene que ser una chumacera de un material no metálico. Los coples que unen a nuestro eje deberán ser de un material tal que no generen ni galling, es decir, que se puedan fundir por fricción, ni generen tampoco par galvánico entre el eje y el cople del mismo. En el caso del cuerpo de tazones, se requiere que el tazón cuente con anillo de desgaste obligatoriamente. En el caso del impulsor, el anillo de desgaste es opcional. Por último, en el caso del colador o de la cesta colador, esta deberá ser fabricada en materiales no susceptibles a la corrosión, ya sea acero inoxidable o ya sea de bronce. Los medios motrices que nos permite utilizar NFPA son motor eléctrico, motor de combustión y turbina de vapor. Los comúnmente utilizados son motores eléctricos y motores de combustión interna en base a diésel. No están permitidos utilizar motores de combustión en base a gasolina. En el caso de los motores eléctricos, de los motores diésel, deberán de estar certificados por FM, por FM 1333 y UL 1247. El ajuste de la potencia se dará por altitud y temperatura, y en caso de que este motor esté moviendo una bomba vertical, se deberá hacer una tercera ajuste de potencia por las pérdidas mecánicas en el cabezal engranado. En cualquier caso, ya sea un motor eléctrico o un motor diésel, deberán de cubrir la demanda máxima que tenga la bomba, no la demanda del 150. Siempre tendrá que ser la demanda máxima del equipo de bombeo. Los motores diésel deben de alcanzar su velocidad de operación en un tiempo no mayor de 20 segundos. Como estándar, los motores diésel cuentan con una chaqueta de calentamiento de agua. Esta chaqueta permitirá que el motor mantenga una temperatura de 49 grados centígrados siempre. El combustible recomendado por NFPA es un combustible fósil, diésel, y el biodiesel no es recomendado en este tipo de aplicaciones. El enfriamiento de los motores puede ser ya sea por radiador o bien puede ser por intercambiador. El sistema comúnmente utilizado es intercambiador, ya que es el sistema más eficiente y más seguro para la aplicación de contraincendio. El cuadro de enfriamiento, que es el que regula la presión del agua que llegará al intercambiador, está equipado con válvulas reguladoras hasta 400 libras. Este cuadro de enfriamiento debe estar certificado por FM, así lo estableció FM alrededor del 2018. En el caso de los motores diésel, NFPA nos permite contar con 3 sistemas de arranque: eléctrico, que es el más común, neumático e hidráulico. Puede ser cualquiera de los 3 o la combinación de 2. En el caso de los motores eléctricos, estos deben estar certificados por UL 1004-5. El motor debe mostrar en su placa o en su chapa el número de expediente bajo el cual fue certificado
y debe indicar la leyenda UL Listed. El diseño será de acuerdo a NEMA MG1 y a partir del 2016 NFPA incorporó también o aceptó también los motores bajo diseño ISE. En el caso de los motores eléctricos se puede considerar un factor de servicio de un 15% y con este factor de servicio cubrir la demanda máxima que tenga nuestro equipo de bombeo. La protección de los motores, existen dos tipos de protección para los motores de contraincendio: abiertos a prueba de goteo y totalmente cerrados. La recomendación es que si el motor va a estar instalado en interiores, se considere abierto a prueba de goteo. Si va a estar instalado en exteriores, la recomendación es que sean totalmente cerrados. En el caso de los motores verticales, deben ser de eje hueco y deben de contar con un sistema antirretroceso, de tal forma que cuando el equipo se detenga y el agua regrese a su nivel, evitar que el equipo o los ejes de la bomba giren en sentido contrario. Los motores eléctricos, al igual que los motores diésel, deberán de tener un ajuste en potencia por altitud. Este ajuste de potencia por altitud está dado de acuerdo a NEMA MG1 y puede ir desde un 3% hasta un 30% aproximadamente. En el caso de los controladores deben de estar certificados por UL 218, FM 1321 y FM 1323. Las protecciones las protecciones de los gabinetes van desde un NEMA 2, que es adecuado para trabajar en interiores, ya que el gabinete protege la parte interior únicamente de pequeñas salpicaduras de agua. En el caso de que los equipos estén instalados en exteriores, la protección recomendada es 3R. 3R nos protege contra gotas de agua y polvo. Y en caso de requerir protecciones, ya sea por chorros de agua o bien por corrosión, requeriríamos ir a un NEMA 4 para chorros de agua y un NEMA 4X para chorros de agua y protección de corrosión. En este caso estamos proyectando dos controladores, uno, el de la izquierda, que es para arranque directo, y en donde este controlador se utilizará cuando tenemos una bomba diésel de backup. El del centro es un controlador que cuenta con un transfer switch. En caso de que nuestra red de contraincendio únicamente esté protegida con una bomba movida por un motor eléctrico, nuestro controlador deberá tener un transfer switch. Este transfer switch lo que hará es que cuando tengamos una variación en voltaje de un 85% en cualquiera de las tres fases que alimentan al sistema, en ese momento el transfer switch enviará la señal de arranque a una planta de generación, de tal forma que cuando mi alimentación directa de la subestación se caiga, yo ya voy a estar siendo alimentado, ya voy a tener alimentado el equipo mediante la planta de generación. En todos los casos, los controladores deben de contar con un puerto de comunicación remota que comúnmente se utiliza es un Modbus. Todos ellos operan mediante una línea de sensado y están certificados para una temperatura ambiente de +4 a +50 grados centígrados. En el caso de los controladores eléctricos deben de estar funcionando deben estar totalmente operativos 10 segundos después de que fueron energizados. Existen diferentes configuraciones para arranques en los casos de los controladores eléctricos, desde el más sencillo y estándar, que es arranque a tensión plena, hasta variador de frecuencia y arranque suave. En el caso de arranque de emergencia, el controlador tiene esta manija y esa manija, en el momento en que nosotros la giramos, el controlador entrará o su arranque será a tensión plena. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestro controlador está diseñado para tener un arranque suave, al girar la manija de emergencia se olvidará del arranque suave y la configuración de arranque será en tensión plena. Los controladores cuentan con 5 alarmas remotas. Una de ellas es una alarma común cuando se tienen problemas en el motor. En el caso del motor diésel, el controlador diésel deberá estar equipado con cargadores de baterías o mantenedores de carga de baterías, los cuales deberán de estar certificados por UL.
Al igual que los controladores eléctricos, deberá de contar con 5 alarmas, 2 de ellas remotas. En todos los casos, el paro de los equipos deberá ser de manera manual, salvo que la autoridad con jurisprudencia apruebe un paro automático, el modo de una operación de un siniestro. Para que esto sea dado, se tiene que tener una programación en el controlador de tal forma que cuando llegue a su presión de paro, esa presión se mantenga durante media hora y si pasada media hora no hubo variación en presión, el equipo puede parar. Si en ese lapso de 30 minutos hubiera una nueva variación en presión, el equipo seguirá trabajando otros 30 minutos más. Bien. En la empresa tenemos sistemas paquetizados como puede ser una caseta o un skid. A continuación, ustedes pueden observar en los sistemas paquetizados como caseta que tenemos los contenedores. En el caso de los contenedores es una solución muy práctica y económica y versátil. Versátil, ¿por qué? Porque en caso de que tengamos limitaciones de tráfico en las carreteras, pues este tipo de productos no exceden las dimensiones de tráfico. Este tipo de productos pueden estar diseñados de acuerdo con NFPA 20, pueden estar diseñados de acuerdo con, mas no cumplir con NFPA 20, ya que no cumplen al 100% con los requisitos que nos establece el estándar para una casa de bombas, y estos requisitos están claramente establecidos en la sección 4.31 de la NFPA 20. Algunos de los ejemplos o de las causas por las cuales no se cubre con este punto de NFPA es que NFPA nos pide cumplir con NFPA 70 para los sistemas paquetizados. Y NFPA 70 tiene 2 características dentro de toda esta norma. Y es que se debe de tener un espacio de operación para el equipo y un espacio para los operarios. Y en el caso de los contenedores que nacen como un producto para mover mercancías, pues el espacio está confinado y lo que hay que hacer es ver cómo aprovechar ese espacio para poder colocar los equipos dentro. Eso nos lleva a no poder respetar dichos espacios. Otro requerimiento que establece NFPA 20 es que la soldadura de la estructura de los sistemas paquetizados debe estar fabricada o debe estar hecha por soldadores que estén certificados por ASME o por AWS. En el caso de los contenedores, como se compran de alguna empresa que los tiene y que los vende, pues no tenemos la garantía de poder confirmar que la soldadura fue ejecutada por soldadores que estuviesen certificados. En el caso de los contenedores, están diseñados para cargas verticales, no están diseñados para cargas horizontales como lo establece NFPA 13. En todos los casos, NFPA establece que los elementos que estén instalados dentro de los skid deberán estar sujetos o deberán estar anclados a estructuras de acero. En el caso de los contenedores, en la empresa lo que hacemos es retirar totalmente el piso de madera del contenedor, diseñar un layout de cómo van a estar instalados los equipos e instalar vigas de acero, de tal forma que sobre esas vigas nosotros vamos a anclar la base de bomba motor, vamos a anclar el controlador, el tablero y las tuberías. El retirar la madera también nos permite el poder colocar el grout y poder colocar anclas, que es un requerimiento que también establece NFPA 20. Por otra parte, en Rurpumpen fabricamos sistemas paquetizados que cumplen con la NFPA 20. Y al cumplir con NFPA 20, esta sección o este estándar llama a la sección 4.31, la cual llama a otras secciones del mismo estándar, que es de la 4.14 a la 4.19 y la 4.30. En este caso, los sistemas de calefacción que utilizan los pump houses deberán de estar certificados por UL. Y estos calefactores están diseñados para mantener la temperatura en el interior del pump house por arriba de 4 grados centígrados.
lo anterior para evitar que el agua cambie de fase. El sistema de ventilación que instalamos está calculado para la máxima carga térmica que se dé dentro del pump house. Para calcular la carga térmica consideramos el calor que irradia el motor diésel, eléctrico, las luminarias y los controladores. Esa carga total nos va a determinar el tamaño de los extractores y el tamaño de la ventilación, de tal forma que en el interior jamás exceda de 49 grados centígrados. La razón de esta temperatura es que los sistemas o los equipos electrónicos están diseñados y están certificados para una temperatura inferior a los 50 grados centígrados. También otro requerimiento que tenemos por norma es que la iluminación tanto de emergencia como interna como externa sea de al menos 32 luxes, lo que significa que es una iluminación adecuada para exteriores en nocturno. En cuanto a sismos, se considera NFPA 13, la cual establece que los equipos deben de estar diseñados para soportar movimientos en horizontal de 0.5 Gs. En el caso de que el sistema vaya a estar en áreas en donde se tengan sismos también verticales, se deberá de cubrir con la ASC 7 o bien con estándares locales. También en FPA 13 nos establece lo que son el sistema de rociadores. Los pump houses cuentan con sistemas de rociadores, los cuales están diseñados de acuerdo a riesgo 1 y riesgo 2. En caso de que exista un motor diésel, los pump houses contarán con un sistema de riesgo 2 en todo lo largo, en todo el sistema. Los componentes eléctricos todos deberán de cumplir con NFPA 70 o con el NEC, y en el caso de las paredes, estas deberán ser resistentes al fuego entre 60 y 120 minutos, siempre y cuando la condición que se dé es que el pump house o la casa de bombas esté a una distancia inferior de 50 pies de nuestra fuente de fuego. Si nuestra fuente de fuego está a una distancia menor, las paredes deben de dar una protección de 60 a 120 minutos. En proyectos que hemos realizado para empresas en Estados Unidos de ingeniería, nos han pedido que las paredes de los pump houses estén diseñadas para soportar una onda expansiva y el calor que genere dicha onda expansiva. Para Estados Unidos y Canadá y para otros países podemos dar el aval de que estos proyectos o esta ingeniería esté certificada por alguna empresa o un ingeniero avalado por dicho país. Una vez que cumplen estos sistemas con todos estos requerimientos, el inspector de ETL que ha revisado la ingeniería acude a planta a verificar que cumplimos con NFPA 20 y nos permite colocar la chapa de ETL. Esta chapa de ETL lo que garantiza a nuestros clientes es que el equipo cumple totalmente con NFPA 20 en la sección 4.31. A continuación vamos a proyectar un video de un pump house que está certificado por ETL. Es un pump house de bombas horizontales en donde la ingeniería solicitó que se instalara en el techo una área móvil, una sección móvil para poder retirar el equipo instalando una grúa y extraer la base con el motor por la parte superior de la casa de bombas y no tener que estar haciendo maniobras para extraerla por una puerta lateral. Asimismo, ustedes van a ver que la casa de bombas cuenta con un sistema de alarma por sobrellenado de los tanques de combustible.
Muy bien, mil gracias. Si requieren de alguna información adicional, vamos a estar ahí en nuestro stand. Gracias.